Qué bueno que están con nosotros una vez más para poder estar juntos y en armonía, aprendiendo de la palabra del Señor. Quiero contarles que este es un episodio especial porque me lo han pedido algunos hermanos y hermanas de la iglesia, que hemos declarado ayuno para este día sábado. Así es que vamos a estar estudiando en la palabra del Señor y compartiendo palabras de aliento y también aprendiendo qué es el ayuno, para qué es el ayuno, si Dios quiere realmente que uno ayune y qué cosas ayune, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si empezamos de una vez con la palabra del Señor en Mateo capítulo 6? En Mateo capítulo 6 dijo el Señor Jesús: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, aquí nos habla el Señor y hay una buena introducción para cada uno de nosotros. El ayuno es bueno que sea también personal. Podemos estar en grupo, bien, me parece muy bien. Es un ayuno colectivo de toda una congregación, un grupo de personas, como uno quiera. Pero si es personal también y uno va a estar solo o sola, el ayuno tiene que ser de una forma en que uno no hace un gran alboroto de que está haciendo un ayuno para el Señor, ¿verdad? Es un tratado, es un convenio entre Dios y mi persona y Dios, ¿verdad? Y hay otros ayunos cuando ha sido llamada toda una comunidad. Ahí todos van a saber que unos están ayunando unos con otros, pero cuando es una decisión personal, debe ser entre Dios y mi persona, y solamente es saberlo nosotros. Entonces Él dejó claro que esa era la pauta. Vamos a volver a ello cuando terminemos más o menos la otra lectura. Pero vamos a ver de qué se ayuna cuando uno está en ayuno, de qué uno se priva, ¿verdad? El ayuno es cuando uno está sin comer, sin alimentarse, sin nutrirse. Uno puede dejar de alimentarse, no comer alimentos. También se puede incluir no beber agua, que es un ayuno más estricto, ¿verdad? Puede ser también ayunar deleites. Muchas personas que dicen no voy a comer carne por un periodo de tiempo, aunque para otras personas no es un deleite, es una necesidad, pero dejan cosas de lado. Imagínense que alguien pudiera decir: voy a ayunar, voy a dejar de comer chocolate por un mes. Entonces hay que ver cuál es el motivo de lo que me está llamando a ayunar y por qué estoy ayunando y para qué estoy ayunando. Hay otras personas que dicen: yo voy a ayunar, me voy a privar de mi celular. No voy a responder llamadas, no voy a estar en el texto, no voy a estar en eso. Otras personas dicen: yo me voy a privar de todo lo que es la media, de estar ahí en mi computadora y en eso. No voy a estar en Facebook, no voy a estar en Instagram, no voy a jugar videojuegos, no voy a estar en mis pasatiempos que son propios míos, en ninguno de ellos. Entonces, cada uno sabe en qué le quiere demostrar al Señor, la atención que uno le quiere prestar al Señor. El ayuno era completo cuando se hacía, por lo menos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Ellos mostraban que habían ayunos de cenizas, habían ayunos de romper sus ropas, habían ayunos de llorar y de derramarse delante del Señor. Todo eso
se puede hacer correctamente, pero también se puede hacer algo que realmente es solo una fantasía. Imagínense que uno pudiera hacer un ayuno de azúcar, por ejemplo, y decir, bueno, yo voy a dejar el azúcar, pero el real problema que tengo es que tengo el azúcar muy alta en mi sangre. Es para mi propio beneficio, sí lo puedo hacer para el Señor. O voy a ayunar porque realmente me toco aquí y podemos decir, me hace falta un ayuno. Se puede hacer, pero realmente mi beneficio es que estoy pensando, me va a ayudar a bajar de peso, ¿cómo no voy a ayunar? Entonces pierde el propósito, de eso es lo que estamos hablando. Pero quiero también hablarles de este ayuno que estaba haciendo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y a Dios no le pareció bien. Yo creo que estaban haciendo todas las cosas que los elementos religiosos permiten y llaman a hacer en un ayuno. Este es un claro ejemplo de un ayuno que se estaba haciendo la parte fácil del ayuno, pero no la parte donde había que luchar. Vamos viendo. Los traigo en este momento a Isaías capítulo 58. Es un pasaje tremendo, maravilloso, que nos habla acerca de un ayuno equivocado y cómo hacer el que realmente le agrada a Dios. Isaías capítulo 58 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo. Estaba el Señor mandando al profeta, empujándolo para que vaya y diga este mensaje y que toda la gente lo pueda recibir. Es como que le estaba diciendo, ponlo por todas las medias, ponlo en Facebook, ponlo allá en WhatsApp, ponlo en todo para que nadie me diga yo no sabía. Y entonces le dice, anuncia a mi pueblo lo siguiente. Anuncia su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Un mensaje profético. Hey, paréntesis. ¿Se parece este mensaje profético a los mensajes proféticos contemporáneos que escuchamos hoy día, cada día? Para pensarlo, aquí él está diciendo, profeta, dile a mi pueblo esta palabra, que tengo un problema con su rebelión. Y a la casa de Jacob, o sea, por nombre, se lo dice, anúnciales su pecado. Yo creo que en la vida cristiana, este es un maravilloso mensaje de escuchar en un tiempo en que solamente se dice palabras que se tratan de endulzar y se dicen que son de parte de Dios. Pero hay una palabra maravillosa como esta que le digan a uno, eres un rebelde y eres un pecador. Y uno despierta y dice, ¿en qué? Señor, perdóname. Y esa es la palabra que viene a activar una relación entre nosotros y Dios, que quiebra ese oído que solo quiere oír algo que aparenta ser dulce y al final es amargo. En cambio, estas palabras aparentan de parte del Señor ser amargas, pero traen un fin dulce. Imagínese que uno ande en camino de pecado, en camino de rebelión, y Dios le hable a uno y allí uno sea transformado por el Señor y uno deje su pecado y empieza a seguir a Dios. Andaba en amargura y ahora va a andar en caminos de dulzura. La palabra de Dios, cuando es fuerte, trae buena bendición para nosotros. Y en el verso 2 dice, que me buscan cada día. O sea, estas eran personas religiosas. Andaban buscando al Señor cada día. Y Él tiene un problema con esas personas que andaban buscando al Señor cada día. Y dice, y quieren saber mis caminos. No estaba malo. Andaban buscando al Señor cada día
y como que pretendían querer saber el camino del Señor. Pero él tenía un problema, había algo que estaba mal allí. Como gente que hubiese hecho justicia. O sea, andaban buscando al Señor cada día, querían saber el camino del Señor, pero hacían injusticias. Eran injustos en su vida. Y cuando uno es injusto, ¿cómo es? En mi trato, en mi relación con otras personas. Y dice, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley. Aquí está profundo. No podemos andar en una vida de pecado y esperar que Dios abra las ventanas de los cielos para bendecirme porque yo hice ayuno un día. Eso es agregar obras a la gracia de Dios. Pero sí podemos ayunar para buscar la gracia de Dios que se revele en nuestras vidas. Y andan en pecado, dice, como que no hubiesen dejado la ley. Entonces, no puede un ayuno reemplazar mi responsabilidad de dejar el pecado en mi vida. Eso pregunta para nosotros. ¿Estoy viviendo una vida de pecado? No, hermanos, esta es palabra de misericordia. No estamos hablando, has caído en pecado y te has levantado y Dios te ha restaurado. Gloria a Dios por ello. Estamos hablando, vives en pecado y sabes que estás en pecado y te gusta estar ahí, pero no quieres salir de ahí. Ningún ayuno te salva de eso. Tienes que dejar que Dios obre en tu vida y saque el pecado de tu vida. El ayuno te puede ayudar para llamar la atención de Dios para que venga a obrar en tu vida y te puedas arrepentir, y entonces vamos a ver más adelante lo que ocurre. Y dice, y me piden justos juicios. Dejaron la ley, andan en camino de injusticia. Me piden justos juicios, dice Dios. Y además quieren acercarse a Dios. ¡Wow! O sea que le buscaban a Dios cada día. Andaban tratando de buscar sus caminos, pero andaban en pecado, andaban en injusticia. Y además le pedían a Dios, le requerían que Él hiciera justicia. Es tremendo eso de requerirle a Dios. Hay que tener cuidado de requerir, de decir, Dios tiene que hacer esto, porque yo lo digo. Sí, y quieren acercarse a Dios. O sea, no le parecía bien al Señor que esta gente que venía todos los días buscándole a Él, andaban todos los días en ello, buscando su camino, pero a la misma vez andaban deleitándose en pecado. Dice, no puedo tener una conversación con ellos. Y aquí le dice a él, ahora les declara claramente cuál es el problema. Verso 3 del capítulo 58 de Isaías. ¿Por qué dicen? Esto es una pregunta, no está diciendo por qué dicen, está preguntando, dice, ¿por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Qué tremendo, ¿ah? O sea que yo ayuno y le digo a Dios lo que tiene que hacer. Y además le decían, hey, ayunamos y no hiciste ni caso, Dios. Ni nos tomaste en cuenta lo que te estábamos pidiendo. ¿Por qué no hiciste tu parte, Dios? Y dicen, humillamos nuestras almas. Y la gente decía, ¿verdad? Y esta queja tengo con ellos, dijo Dios. Porque dicen, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Como hablándole a un niño, a Dios. Estas personas decían, hicimos este sacrificio tan grande, Dios, y no lo tuviste en cuenta. Humillamos nuestras almas. ¿Sabes lo que es eso, Dios? Y tú te hiciste como que no entendías lo que estábamos haciendo. ¡Wow! Hay que tener coraje para enfrentarse así a Dios. Y puede ser en medio de un ayuno, y ellos les estaba ocurriendo a ellos, y no lo hacían una vez, sino que una y otra y otra y otra y otra vez. He aquí, le dicen ellos a Dios, en el día, Dios dice a ellos, Dios le dice a ellos, he aquí, en el día de vuestro ayuno
buscáis vuestro propio gusto. Wow, o sea, en el ayuno se estaban deleitando a ellos mismos. No estaban deleitando a Dios. Él lo dice: he aquí en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, tenían gente la que trabajaba para ellos. Entonces eran jefes y iban a la iglesia, al templo, ese tiempo, y wow, hay tremenda cosa eclesiástica dentro de la liturgia, de la religiosidad y todo lo que estaban haciendo. Y después se iban a sus casas y trataban mal a la gente que estaba supuesta a servirle a ellos. Dice: oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, trataban mal a otras personas. De nada me sirve venir delante del Señor si estoy tratando mal a alguien, a cualquier persona. Y el verso 4 dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño, inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto, le dijo el Señor por medio del profeta al pueblo de Israel. Para contiendas y debates se juntaban, para herir con el puño inicuamente. Y entonces le dice: no ayunéis así, no ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Ya el Señor, en su misericordia, les está dando consejería y le dicen: esta es la forma correcta de hacerlo. No lo hagan como lo han hecho hasta hoy. Cámbienlo. Les voy a seguir explicando, dice el Señor. Y les sigue hablando por medio del profeta. Es tal el ayuno que yo escogí. Oh, tremenda lección para nosotros. ¿Quién elige el ayuno? ¿Yo lo elijo o Dios lo elige? Interesante. Dice él: es tal el ayuno que yo escogí, o sea, que yo he pedido. ¿Por qué me ofrecen otro ayuno que no he pedido? Es este el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. Pero eso es ayuno, afligirse a uno mismo. Y él está preguntando: ¿es eso lo que yo pedí? Tampoco estará diciendo que está incorrecto, pero está diciendo: ¿es eso lo que yo pedí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, o sea, que se postre delante de Dios y haga cama de silicio y de ceniza, porque ellos deshacían su cama cómoda y hacían una cama sucia con cenizas y de silicio, de lloro, de tratarse mal a uno mismo delante de Dios, para que Dios oiga la petición que está trayendo delante de Él, para que escuche Dios el arrepentimiento de la persona. Se ponían a dormir en cama de cenizas, pero trataban mal a la gente, vivían en pecado, andaban, decía ahí, estaba claramente, dejaron su ley y no hacían justicia. Tremendo. ¿Llamaréis esto ayuno? Él le pregunta. ¿Esto es ayuno, que se inclinen ustedes su cabeza como el junco, que aflija el hombre todo el día su alma y que se vaya a dormir en una cama de cilicio y de cenizas? Y ahora Dios pregunta y dice: ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Él tenía un problema con lo que ellos estaban dando a Dios como sacrificio, pero él tenía un problema con su corazón y la forma en que estaban viviendo sus vidas. Verso 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad?
Si uno es malo con la esposa y está ayunando y dice, no, rompe esa ligadura que tienes de ser malo con tu familia, con tu esposa, con tu esposo o con alguien. Y dice, desatar las ligaduras de impiedad. Si le gustaba a esa persona hablar mal de otras personas, pero después decir, hoy estoy ayunando, y después va y habla mal de las personas, de su líder en la iglesia o de otros, y entonces, pero estoy ayunando, dice, no, desata esas ligas, rómpelas, porque había dicho antes que de esta manera quiere que ayunen para que su voz sea escuchada en los cielos. O sea, es bueno desatar y romper ligaduras que hayan en la vida, que sean ligaduras de impiedad en nuestras vidas. Soltar las cargas de opresión. ¿Qué es opresión? Que yo esté enojado con mi pariente y que no le hable, y que lo haga sentir mal por la forma en que yo lo desprecio ahora. Tú le tienes una opresión a esa persona, a ese pariente, a esa persona en la iglesia, a esa iglesia que usted le muestra que lo desprecia usted con todas sus ganas. Dice, tienes una opresión sobre ellos. ¿Para qué vienes a ayunar? Entonces dice, rompe primero eso y ayuna y yo te escucharé. Soltar las cargas de opresión. En esos tiempos eran otras, probablemente darle demasiado trabajo a sus personas que les trabajaban a ellos. Tal vez uno le puede dar una carga pesada emocional a la esposa, al esposo, a los hijos. Dice, rompe con toda opresión que le estás haciendo a otras personas. Deja de hacer eso para que yo pueda oír las peticiones que me traes en medio de tu ayuno. Y dice, y dejar libres a los quebrantados. Imagínate que yo esté en medio de divorciarme de mi esposa y que yo esté diciendo, Dios, tengo un ayuno delante de ti. Y que vean la palabra del Señor y que dice, dejar libres a los quebrantados. Y estoy quebrantando el corazón de mi esposa, y estoy quebrantando el corazón de mi familia y de todos los que hemos sabido que hemos sido un matrimonio y que se están quebrantando, y que yo pueda decir, no voy a hacer eso, dejar libre a los quebrantados. Entonces estar haciendo lo que debes estar haciendo como esposo, esposa en tu familia. Dice, y que rompáis todo yugo. Ese yugo que ataba agarraba dos bueyes y los hacía trabajar y juntos. Esos yugos que lo hacía a un buey ir en una dirección y el otro buey tenía que ir en la misma dirección. Si el buey guía iba recto, todo el surco para poder plantar iba a quedar muy recto. El otro buey no podía echar para la izquierda ni para la derecha, para ninguno de los dos lados. Tenía que seguir con el buey guía y los dos con el yugo por el mismo camino, sin irse a la izquierda o a la derecha. Hay yugos que son malos. Hay compañerismos que son muy malos. Hay relaciones que son muy malas. Y dice, y que rompas todo yugo, que rompas toda relación con otra que te quiere sacar del camino, con alguna posesión que te quiera sacar del camino, que rompas todo yugo. Eso es un buen ayuno para el Señor, romper opresión, dejar libre a los quebrantados, soltar las cargas de opresión y que rompas todo yugo que te saca de servir al Señor con todo tu corazón. Eso es un buen ayuno para Dios también. Y puedes dejar de comer o no puedes dejar de comer ese día, pero Dios se va a glorificar como si hubieras estado sin comer por 30 días delante de su presencia. Imagínate de un hombre, de una mujer que dice, yo le quería hacer el mal a mi cónyuge, pero Dios me habló para que no lo haga y no lo hice.
hay fiesta en los cielos, Dios es glorificado, es buen testimonio delante de otras personas, es buen testimonio en la iglesia, la familia se alegra, los hijos no sufren el terror que iban a sufrir, y entonces Dios es glorificado. Ese es un ayuno apreciado por el Señor. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Verso 7 dice, no es este ayuno, es que tú partas tu pan con el hambriento, especialmente ahora en tiempos de pandemia, que podamos compartir con otros, que podamos serle de bendición, que podamos compartir alimentos con otra persona, no solamente como una organización, esta organización hizo esto, no, pero que yo de mi corazón diga, esto fue todo mi propósito, fue todo lo que yo decidí y le estoy sirviendo a esta persona o a esta familia con algunos alimentos. No es que partas tu pan con el hambriento. No está diciendo, muy bien, no está diciendo, la palabra del Señor es maravillosa y clara. Dice, no es que tú dejes lo que ibas a comer para dárselo a otro que tiene mucho o que te quiere engañar o que está engañando. No, dice asumidamente que dice que es alguien que está sufriendo o alguna familia que está sufriendo hambre. Dice que vayas y estés con ellos. Y a los pobres, sí, no está diciendo al que no quiere trabajar, no está diciendo que vayas y ayudes y que esa será tu ayuda, que ayudes a otro que se quiere comprar un lujo. No está diciendo eso. Dice que vayas a uno a ayudarlo, porque tú sabes y está comprobado que no tiene para salir adelante y que ha hecho todo su esfuerzo. Ese es un pobre. Dice, a los pobres y a errantes, y que los albergues en tu casa. ¿Cómo no? Alguien que se vea de verdad que tiene esa necesidad y que uno pueda estar siendo de bendición para esa persona o para esa familia también. Y dice que lo cubras. Si tiene necesidad de una frazada, que lo cubras. Si uno ve de corazón a alguien que tiene una necesidad y uno va y la suple, ese es un ayuno de todo corazón delante del Señor, y el nombre del Señor es glorificado. Y dice, y que no te escondas de tu hermano, que realmente representa una necesidad, que realmente está comprobado que está en gran necesidad en su vida. ¿Ven? Dice que no te escondas de esa persona. Ese es el ayuno que está declarando, que le agrada a Dios. Porque Dios hará maravillas, prodigios y milagros en tu vida. Así como no solamente nos privamos de comer, de beber agua, de algunas cosas, de lo que sea lo que usted quiere. Es un convenio entre usted y Dios. Usted sabe lo que hace que algo sea un sacrificio en su vida. Presénteselo al Señor y Él hará maravillas, prodigios y milagros. Pero hay que tener en cuenta lo que nos acaba de decir también, porque dice el verso 8, entonces nacerá tu luz como el alba. Andabas en oscuridad, ellos andaban en oscuridad, iban al templo, estaban en el templo, pero no hacían justicia. Además habían dejado su ley y además querían acercarse a Dios, y Dios decía, no, yo no quiero nada con ustedes. Estaban en oscuridad, pero con la lista de cosas que nos dio de cómo comportarse en la vida cristiana, que también es un ayuno para el Señor, dice, entonces nacerá la luz, entonces te sacaré de la oscuridad, entonces mostraré mi rostro a ti y tú sabrás que te estoy escuchando cuando traigas tu petición delante de mí. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sol y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¡Wow! Que la presencia poderosa de Dios irá a tu espalda, que no tendrás que tener temor de ninguna cosa, porque Dios estará contigo, el Todopoderoso. Y no dice que Dios va a ir delante de ti, dice, e irá
tu justicia delante de ti. Lo que tú haces para el Señor reflejará y todos lo podrán ver. Y no solamente tendrás autoridad y no solamente te estimarán, sino que también será tu protección y el temor de tus enemigos, porque irá delante de ti. Siempre en el Antiguo Testamento, delante de ti iba tu protección. Dice, irá tu justicia delante de ti. Lo que tú haces será tu autoridad, tu protección y tu bendición. Y dice Dios, y yo solo iré detrás de ti, encargado de ver que todo esté bien en tu vida. Y te cuidaré tu espalda. ¿Quiere un guardaespaldas en su vida? Aquí está la bendición del Señor para nosotros. La gloria de Jehová será tu retaguardia. El verso 9 dice, entonces, solo entonces, después de todo esto que hemos conversado, solamente entonces invocarás y te oirá Jehová. Imagínate, solamente que invocar al Señor y que Dios diga, sí, mi hijo, sí, mi hija, aquí estoy, ¿qué me quieres decir? Y te oirá Jehová, clamarás y te dirás, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, las malas cosas que me arrastran y me llevan fuera del Señor, el dedo amenazador diciendo, yo voy a hacer esto, yo voy a usar mi energía, mi fuerza para desquitarme, para vengarme, porque me he convertido en una persona muy vengativa, aún muy sigilosamente. Hasta en la vida cristiana aprendemos a ser vengativos. Y dice, cuando dejes eso, si quitares eso y quitares el hablar vanidad, o sea, no hablar mal de otros, no inventar historias para poner mal a otras personas y no hablar lo que no conviene y no es de bendición. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá, no la luz de Dios, pero nacerá tu luz, dice el Señor, y tu oscuridad será como el mediodía, porque tu luz será la luz que Dios ha puesto en tu vida por hacer obras que glorifiquen el nombre del Señor y que tienen que convertirse en un estilo de vida en nuestras vidas. Y será como que tú estés ayunando todos los días. Jehová te pastoreará. Estoy terminando esta parte con el verso 11 y 12. Dice, Jehová te pastoreará siempre. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque no estamos solos en esta pandemia. Gracias, Señor, porque no estamos solos en estos tiempos difíciles. Gracias, Señor, porque si hay falta de alimento, tú estarás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú cuidas nuestros hijos, cuidas nuestros hogares, cuidas nuestros ancianos. Jehová te pastoreará siempre, pero Jehová pastoreará siempre a las personas que se comportan de estas formas. Al otro grupo dice, no los oía, no los escuchaba. Dios no quería tener relación espiritual de ningún tipo con ellos. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará no solo tu cuerpo, no solo tu mente, saciará tu alma, porque cuando hay dificultad, cuando hay adversidad, cuando hay incertidumbre, cuando hay inseguridad en la vida, eso le cala hondo a uno y le llega hasta el alma. Pero si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, no solamente orando delante de Dios, no solamente dejando de comer algunas cosas delante de Dios, pero si estamos viviendo cada día una vida correcta delante del Señor, Él saciará tu alma en las sequías y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. No solamente, qué maravilla de palabra del Señor, pero dice, no solamente que nos dará solamente a mí. Y dice que tú te convertirás
en un manantial de aguas y serás como huerto de riego, que todo está regado y donde hay mucha agua para repartirle a los demás, cuyas aguas nunca faltan, dice la palabra del Señor. Y así le estaba diciendo al pueblo de Israel, pero también aplica para nosotros y para todo aquel que se humille de esta manera delante del Señor. Verso 12 termino diciendo: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, dice la palabra del Señor, que le decía al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era muy infiel y le gustaba hacer atajos, como engañar la relación con Dios. Es decir, yo he dejado de comer esto, así que ¿por qué no me has oído? Y yo decía, no, el camino es, estas son las reglas. Tienes que tratar bien a las personas que están alrededor tuyo. Tienes que dejar el pecado. Tienes que hacer justicia. Ese es el ayuno que yo pido. No es que solamente te dobles y estés delante de mí. Sí, esa parte también, pero que también trates de esta forma a los que están delante y alrededor tuyo, porque no solamente te bendeciré para que tú tengas mucho, pero para que seas como ríos y manantiales que bendigan a los demás, pero también bendeciré a tus hijos y a tus nietos. Dice que estarán allí los cimientos de generación y generación levantarás, dice aquí en la palabra del Señor. Ese es el ayuno que yo pido, dice el Señor. Y entonces, cuando estemos haciendo eso, dijo el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, pero tú cuando ayunes, cuando dejes de comer, cuando dejes de beber agua, cuando dejes cuando tú te dejes todas estas cosas de lado, dice, vete callado, unge tu cabeza y lava tu rostro, ponte bien presentado, ponte bien bonita. No andes con una cara así como, ¡ay, me estoy muriendo porque estoy haciendo ayuno! No he comido hace 2 horas. No, tú tienes que decir que nadie se dé cuenta que tú estás ayunando. Dijo el Señor Jesús. Y dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y este es el ayuno que verán las personas en ti, que tú tendrás para dar a otros aún en tiempos difíciles. La gente te mirará y dirán, pero aún en tiempos tan difíciles que estamos pasando, ¿cómo es que nada le falta? Es como si Jehová le estuviera pastoreando. Pero ¿qué de él? ¿Qué de ella? ¿Qué de esta familia? Que hay pandemia, pero es como que en las sequías Dios está saciando el alma de ellos y sus huesos están firmes y están bien y son como huerto de riego, como manantiales de agua, cuyas aguas nunca faltan. Ahí es que se reflejará el fruto del ayuno que le agrada a Dios, combinado con lo que dejamos de lado para no nutrirnos, pero también con el estilo de vida que Dios está mirando y que tenemos nosotros como cristianos. El Señor nos ayude para ayunar siempre como a Dios le agrada. El Señor les bendiga en este tiempo de ayuno y que el Señor oiga nuestras oraciones, porque hemos hecho caso a la palabra del Señor. El Señor les bendiga.